Hablaremos del proceso emocional y para esto necesitamos conocer qué son las emociones. Las emociones son fenómenos multidimensionales que tienen 3 sistemas de respuesta: el afectivo cognitivo, conductual expresivo y fisiológico adaptativo. Las emociones es el constructo psicológico de aspectos subjetivo, fisiológico, funcional y expresivo, que se da conjuntamente a un propósito. Posee 3 funciones. Las funciones adaptativas es el preparar al organismo para ejecutar eficazmente la conducta dirigida por las condiciones ambientales, movilizando la energía necesaria para ello, así como dirigiendo la conducta hacia un objetivo determinado. Las funciones sociales son facilitar la aparición de las conductas apropiadas. La expresión de las emociones permite a los demás predecir el comportamiento asociado con las mismas. Y las funciones motivacionales. Esta función en específico posee 2 características de la conducta motivada: dirección e intensidad. La emoción energiza la conducta motivada y dirige la conducta en el sentido que facilita el acercamiento o la evitación del objetivo de la conducta motivada. Las emociones universales son el miedo, la tristeza, la alegría, sorpresa, ira y asco. Y de estas emociones se desprenden varias subemociones, por así decirlo, que son las que están viendo en pantalla. Ahora voy a explicar el tema de las necesidades humanas. La necesidad es una carencia o escasez de algo que se considera imprescindible. También se usa esta palabra para sentir obligación. En psicología, una necesidad es un impulso surgido de un estado de tensión debido a una carencia concreta. La jerarquía de las necesidades, según Abraham Maslow, la motivación no tiene una base a nivel organísmico, donde las personas tienen impulsos o necesidades que van alcanzando o completando dirigidas por una necesidad maestra, que es la tendencia al crecimiento y que gobierna y organiza las demás necesidades. Los factores motivacionales son 4. Está el motivador de afiliación, que es el que lleva a las personas a desarrollar relaciones de cordialidad y satisfacción. El motivador de logro, que es el impulso o fuerza que hace que las personas actúen en busca del éxito en cualquier trabajo que desarrollen. El motivador de poder, que es el deseo de controlar a los demás y el entorno por parte del individuo, adquiriendo autoridad para modificar las situaciones. Y el motivador de competencia, que es el deseo de la persona de obtener los mejores o el máximo resultado en cualquier tarea que desarrolle y así conseguir destacarse entre los demás. Se plantean 3 grupos de necesidades primarias: las necesidades de existencia, las necesidades de relaciones y las necesidades de crecimiento. A esto se le conoce como la teoría del ERC de Clayton Alderfer. Primero está la existencia, que en la existencia tenemos las necesidades fisiológicas, las necesidades de seguridad. En la relación tenemos las necesidades sociales. En el crecimiento tenemos la estima de terceros, la autoestima y el autorrealizado. La teoría de Alderfer muestra 2 diferencias: que al mismo tiempo puede estar en operación más de una necesidad, y que si se reprime la satisfacción de una necesidad de nivel superior, puede incrementarse el deseo de satisfacer una necesidad de nivel inferior. La teoría ERC abarca
una dimensión de frustración, regresión. Tenemos también las necesidades fundamentales, que existen 6 de estas. Primero están 4 necesidades psicológicas, que es la certeza, o sea, la necesidad de sentirse seguro, cómodo, estable, protegido y de tener capacidad de predicción en nuestras vidas. La incertidumbre, que es la necesidad de sentirse diferente, desafiado, a riesgo, de cambio, de emoción, de sorpresa y de entretenimiento en nuestras vidas. La importancia, que es la necesidad de sentirse importante, logro, respeto, especial, necesario, deseado y único. Y la conexión, amor, o sea, la necesidad de sentir unión, pasión, la unidad, el calor, el deseo y el amor. Y hay 2 necesidades espirituales, que es el crecimiento, o sea, la necesidad de sentir que nos estamos desarrollando, aprendiendo y fortaleciendo, expandiendo, cultivando a nosotros mismos. Y la contribución, que es la necesidad de sentir que estamos dando, ofreciendo, donando y contribuyendo a los demás. Las primeras 4 necesidades son esenciales en la supervivencia humana y deben satisfacerse diariamente. Las 2 últimas son necesidades del espíritu y no todas encuentran una manera de satisfacerlas, aunque son necesarias para la realización duradera de una vida. Ahora el siguiente tema es la comunicación. La comunicación es un acto voluntario de transmisión de información entre seres vivos. Los elementos que componen el proceso de la comunicación son el emisor, que es quien transmite el mensaje, el receptor es quien recibe el mensaje, el código es un conjunto de signos que serán utilizados para crear el mensaje, que es la información o conjunto de datos que se transmiten, el canal de comunicación, que es el medio físico por el cual se usará para enviar el mensaje. El ruido son todas las distorsiones que pueden influir en la recepción del mensaje original. La retroalimentación o feedback es la respuesta del receptor hacia el mensaje recibido. El contexto son las circunstancias en las que se desarrolla el proceso de comunicación. El proceso de comunicación es el siguiente: la intención de comunicar, la que se requiere de uno o varios emisores que quieran enviar el mensaje. La codificación del mensaje, que es cuando el emisor prepara el mensaje según el tipo de comunicación que vaya a emplear. La transmisión del mensaje implica la utilización de medios o canales adecuados al código empleado en el mensaje. La recepción del mensaje. El receptor debe conocer el código en el cual le fue enviada la información. La interpretación del mensaje. Aquí ya entra más en juego lo que es el contexto del receptor, ya que de una u otra forma el receptor puede interpretar el mensaje no necesariamente como era la intención principal del emisor. Ahora vamos a ver los tipos de comunicación. Primero tenemos a la comunicación no verbal, que es dependiendo de cómo se interprete a este tipo de comunicación, se le define como el conjunto de elementos no verbales que hacen que aumente nuestra comprensión en torno a la comunicación que se está dando. Por ejemplo, cuando nosotros queremos saludar a alguien así de lejos, solamente agitamos la mano de un lado a otro y eso es como un hola, ¿no? Existen varios componentes gestuales, que es la mirada, la expresión facial, las sonrisas, los gestos, como decía, del movimiento de la mano, los movimientos de cabeza, movimientos corporales también, por ejemplo, cuando uno está muy cansado, que nos empezamos a agitar mucho.
está el contacto físico, las automanipulaciones, movimiento de piernas, pies y manos, postura corporal, apariencia personal. Y está la paralingüística, que es el volumen, tono, velocidad o ritmo, fluidez, perturbaciones del habla, silencios y pausas y claridad. También está la comunicación asertiva, que la definición de ser asertivo es la expresión de los derechos y sentimientos personales. Vemos 3 estilos de respuesta emocional. Está el agresivo, que pelea, acusa y amenaza, el pasivo y el asertivo, que ya habíamos dicho. Ahora, el último tema es cultura, patrimonio e identidad. La tradición es una construcción social que cambia temporalmente de una generación a otra y espacialmente de un lugar a otro. Es decir, la tradición varía dentro de cada cultura en el tiempo y según los grupos sociales y entre las diferentes culturas. Si la tradición es herencia colectiva, el legado del pasado, lo es también debido a su renovación en el presente. La tradición, para ser funcional, está en constante renovación. Se crea y recrea, inventa y destruye cada día. Porque la tradición contiene en sí misma los gérmenes de la estabilidad y del cambio. La tradición no se hereda genéticamente, se transmite socialmente y deriva de un proceso de selección cultural. La parte de la cultura seleccionada en el tiempo con una función de uso en el presente sería la tradición. El patrimonio no debe confundirse con la cultura. Todo lo que se aprende y se transmite socialmente es cultura, pero no patrimonio. Los bienes patrimoniales constituyen una selección de los bienes culturales. De tal manera, el patrimonio está compuesto por los elementos y las expresiones más relevantes y significativas culturalmente. Entonces, el patrimonio remite a símbolos y representaciones, a los lugares de la memoria, es decir, a la identidad. El patrimonio posee un valor étnico y simbólico, pues constituye la expresión de la identidad de un pueblo, sus formas de vida, las señas y los rasgos identificatorios que unen al interior del grupo y marcan la diferencia frente al exterior. Estos configuran al patrimonio. Se considera ahora el valor simbólico, es decir, la capacidad de representatividad de los distintos referentes y elementos patrimoniales. El patrimonio como expresión de la identidad y esta asunción de la tradición y una continuidad generacional particular de la herencia cultural. El patrimonio cultural se clasifica en tangible e intangible. El patrimonio inmaterial refleja la cultura viva, entre otros referentes comprende las costumbres y tradiciones, las prácticas y hábitos sociales, las prácticas relativas a la naturaleza, la medicina tradicional, los rituales y las fiestas, los saberes, los conocimientos, las lenguas y expresiones verbales, todos los géneros de tradición oral, la música, el baile y la danza, las artes narrativas y del espectáculo, las cosmologías y los sistemas de conocimiento, las creencias, los valores, etcétera, que constituyen la expresión de la identidad de un pueblo o un grupo étnico o social. El patrimonio inmaterial, por su propia especificidad, posee una gran vulnerabilidad. La cultura oral e inmaterial, la más frágil forma de cultura como depositarla en la memoria colectiva de los pueblos, tiene una gran serie de amenazas en los efectos culturales de la globalización económica, la imposición y estandarización de patrones y pautas culturales, la urbanización, la culturación industrial
el turismo, los avances tecnológicos y en la transformación acelerada de los modos tradicionales de vida. La identidad, por otra parte, es el resultado de un hecho objetivo y una construcción de naturaleza subjetiva. El patrimonio cumple una función identificadora porque cuando hablamos del patrimonio nos referimos a representaciones y símbolos. Del carácter simbólico del patrimonio deriva su capacidad para representar una determinada identidad, y el patrimonio de hecho no consiste en otra cosa que en la selección de los elementos y las manifestaciones más representativas de la realidad cultural de cada grupo social. La identidad es una construcción social que se fundamenta en la diferencia en los procesos de alteridad o de diferenciación simbólica. Y en la imagen de la identidad se conforma desde la percepción interior y desde la visión exterior. Por una parte está el cómo nos vemos y por otra el cómo nos perciben. La identidad refiere a un sistema cultural de referencia y apunta a un sentimiento de pertenencia. Es decir, que la identidad se fundamenta en una construcción real y en una construcción ideológica que jerarquiza y fetichiza unos símbolos supuestamente propios mediante los que se canalizan cíclicamente las energías y los sentimientos colectivos. Porque los procesos de construcción de las identidades son procesos ideológicos, procesos políticos y procesos culturales que representan el vínculo genealógico y la herencia cultural.